Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Qué gusto, qué gozo es estar con ustedes esta mañana, esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios, abriendo la Escritura, palabra de Dios que no miente, máxima autoridad, la revelación de Dios para nosotros, donde tenemos todos los nutrientes necesarios para crecer, para la vida, para la piedad, para relacionarnos entre nosotros de la manera correcta, saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, en fin, tantas cosas maravillosas que nos provee el abrir la Escritura, confiar en ella, esperar en ella y ponerla a ella como nuestro máximo filtro antes que todas las cosas. Te doy la bienvenida. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada, preciosa esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y te saludo a ti que nos escuchas en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Boston, Jacksonville, Florida y Nuevo México, Albuquerque. Gracias por estar sintonizados. Estamos muy contentos de comenzar el día buscando el corazón de Dios, y queremos darle gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, ellos están en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en tu jardín. Puedes contactar a Lucía, ella está en su página en Facebook con sus servicios, y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por su amor por la verdad, gracias por su compromiso y su fidelidad en este programa, diezmos y ofrendas que lo hacen posible. Y bueno, nos vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Así es, qué importante es estar en la Escritura en estos tiempos de tanta confusión, mentira. De hecho, eso es lo que va a ir aumentando, ¿verdad? También falta de discernimiento, falta de sabiduría. Va a ser muy fácil en aquellos tiempos, ¿verdad?, que haya este engaño, y va a aumentar, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué necesitamos para eso? Estar en la palabra de Dios, nuestra ancla firme. Necesitamos una ancla segura para no soltarla y para saber que estamos en tierra firme. Y viendo Apocalipsis, el libro de las revelaciones, nos estamos dando cuenta cómo todo queda en su lugar. Lo que estamos viendo justo ahora no es que el mundo se esté cayendo en pedazos, es que el mundo está cayendo en el lugar donde debe caer. El rompecabezas se está armando y estamos viendo que Jesucristo viene muy pronto, y como esto que quizá hace 200, 300 años o más tiempo los estudiosos de la Biblia vieron, solo tuvieron que creerlo por fe, ¿verdad? Y decir, bueno, pues es que aquí dice la palabra de Dios. Algunos no, algunos le dieron la espalda, pero otros dijeron, así dice y así será. ¿Y qué crees? Así está siendo, se está cumpliendo la Escritura, se está cumpliendo la palabra de Dios, y estamos en estos 6 sellos, el Señor está abriendo los sellos de este rollo. Cada uno de estos sellos, como ya vimos, es un juicio de parte de Dios para tomar lo que es suyo, lo que le pertenece, quitar al usurpador de lo que robó, ¿verdad? Que es el príncipe de la potestad del aire que gobierna en los hijos de desobediencia, en esta atmósfera, en lo que estamos viendo acerca en este sistema del mundo donde no está reinando Dios todavía, ¿verdad? Pero donde va a reinar y donde Él va a tomar lo que es suyo. Como siempre te lo menciono, Jesucristo no vino a dejarnos una mera religión, ni ritos, ni vino a dejarnos máximas o principios para vivir más felices en este mundo horrible, sino Él vino a destruir las obras de las tinieblas, y va a venir físicamente a tomar lo que es suyo. Y este mundo, por más hermoso que lo veas, no es temporal, y lo que se ve, lo que no se ve, que es eterno, el Señor lo va a tomar y va a hacer de este mundo algo precioso, ¿verdad? Lo que fue en un principio, pero para eso tiene que haber todo un proceso, y en este proceso de estos 7 sellos los hemos venido viendo. El primer sello, pues, fue la paz, falsa seguridad, engaño, falso Cristo que va a surgir, llamado el anticristo, famosamente llamado el anticristo. Después se rompe esa paz muy rápidamente, porque no puede esta utopía permanecer, y este hombre no puede dar una paz segura. El Señor lo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿verdad? No hay paz para los impíos. Después de esta guerra viene una hambruna,
después de esta hambruna, pues viene la muerte. Son los primeros 4 jinetes. Y ahorita estamos en el 5.º sello. Y este 5.º sello nos muestra, Juan está viendo precisamente a los mártires. Y ya nos dimos cuenta que no puede ser el 5.º sello el martirio. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sellos es juicio, ¿verdad? Y el juicio no viene de parte de Dios sobre sus hijos. No, el 5.º sello es la oración de estos mártires. Y es una oración por venganza, ¿verdad? Una oración por que el Señor finalmente se levante y actúe él. Por más terribles que parezcan los primeros 4 sellos, el Señor lo único que ha hecho es quitar su mano y el ser humano simplemente se desboca en su maldad. Pero en el 6.º sello vamos a comenzar a ver al Señor poner su mano. Y ayer aprendimos, ¿verdad?, acerca de ver al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, ¿verdad?, que es un Dios de venganza. Vimos un poco acerca de la oración también, qué importante es la oración con respecto a Dios y cómo Él se liga a ella. Sí, así es, tenemos que tener esta relación correcta con Dios. Muchas veces hablamos también de que nosotros pretendemos relacionarnos con Dios a nuestra manera y cómo la palabra de Dios habla de una manera de relacionarnos con Él, una manera escrita por nuestro Dios, ¿verdad? No por nosotros, como esa convicción, esa falsa convicción que tenemos de que Dios me escucha así como soy, Dios me ama así como soy. Pero este 6.º sello nos va a hablar de esa mentira que puede apoderarse de nuestro corazón, porque hay una sola manera de relacionarnos con Él, y es por eso que necesitamos venir a la palabra de Dios, para tener la certeza de que estamos en el lugar seguro, de que estamos en la fe correcta, de que estamos en la oración correcta y de que estamos en la relación correcta con Dios. Así es, que estamos adorando al Dios vivo, al Dios de la Biblia, no un Dios hecho a nuestra imagen, ¿verdad? Y qué importante es tener ese equilibrio de tener al Dios vivo, porque Él es el único que salva, Él es el único que transforma, Él es el único que le da sentido a nuestras vidas y le da sentido a todo lo que vemos alrededor, ¿no? A pesar de las cosas tan difíciles que podamos vivir en nuestras vidas, Él tiene un propósito y tiene un final y tiene promesas y tiene esperanza y tiene todo lo que necesitamos, pero necesitamos confiar en el Dios de la Biblia. Y bueno, vamos a leer este versículo y nos vamos a un corte. Dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a un corte y regresamos. No te vayas, porque vamos a hablar de esto. Quédate en Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esta situación, ¿verdad? Estamos viendo a este 5.º sello. ¿Qué es lo que ve Juan en estos 2 versículos, verdad? ¿Qué estaban haciendo estos mártires? Dice: cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ve Juan aquí? Bueno, pues está viendo un altar. Bajo este altar ve las almas de gente que ha muerto por el martirio, ¿verdad? Nos da la razón por la cual fueron martirizadas. Los vemos orando por venganza, por actuar, ¿verdad?, por su sangre derramada. Y vemos a Dios dándoles una recompensa y finalmente palabras de ánimo y esperanza. Él viene, este tiempo ya viene. Entonces, lo primero que vemos es que estos pues mártires están orando en respuesta al injusto martirio que están recibiendo, ¿verdad? Dice que cuando abrió el 5.º sello estaban bajo un altar. ¿Dónde estará este altar, verdad? Las almas, ¿verdad? ¿Por qué almas, verdad? ¿Por qué no cuerpos todavía, verdad? Los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿verdad? Entonces nos está hablando de que va a suceder algo en estos tiempos, que va a haber la persecución siempre ha existido, pero va a aumentar de una manera terrible, ¿verdad? Como te decía, mucha gente piensa que es el martirio, este 5.º sello, pero no sería consistente. Es la oración de estos mártires, ¿verdad? Esa es la fuerza que desata este sello, la venganza de Dios contra los incrédulos que se
actúa, ¿verdad? Que se activa por la oración de aquellos que han sido martirizados, ¿verdad? Es esta oración por venganza que finalmente Dios se va a levantar y piensa en todos aquellos, todo aquel sufrimiento que han vivido los creyentes durante toda la historia, ¿verdad? Donde pareciera, como decía decía Pablo, nos tratan como ovejas de matadero por causa de ti, ¿sí? Pero en este momento el Señor finalmente se va a levantar y va a comenzar a derramar su ira sobre los que le aborrecen, ¿verdad? Y sobre los que nunca quisieron arrepentirse, ¿verdad? Especialmente sobre Satanás, su anticristo, sus demonios, ¿verdad? Que es sobre ellos, ¿verdad? Y sobre la gente que no quiso hacerlo, ¿verdad? Sí, y es interesante cómo ahora por eso tenemos que tener mucho cuidado con el evangelio que creemos, porque de este evangelio no se habla. O sea, no se habla de un Dios airado, se habla, no, Dios no está enojado con nadie, Dios no es que esté enojado, o sea, Dios no puede convivir con el pecado, odia el pecado, entonces tiene una retribución justa para el pecado, y estamos en el tiempo de la gracia, que es ahí la línea delgada en donde tenemos que hacer esta diferencia. Así es, pero finalmente ahorita estamos en esta línea de la gracia. Dios nos ama, Dios está llamando, pero hay salmos, toda la palabra nos dice que sí, definitivamente Dios está airado todo el tiempo, ¿verdad? Claro. La ira de Dios, dice Romanos, se revela, ¿verdad? Desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso está pasando constantemente. Y debemos de entender esto nosotros como creyentes, como lo hemos mencionado otras veces, en nuestra relación con el pecado, tiene que cambiar. No podemos estar amando nuestro pecado y pretender amar a Dios al mismo tiempo, no, o amamos uno o amamos el otro, ¿no? Entonces, muchas veces precisamente por este Dios, no a la imagen de la Biblia, sino a mi misma imagen, el cristiano abraza su pecado y piensa que puede seguir abrazando al pecado y se justifica diciendo, ay Diosito, pues tú sabes que soy débil, pero te amo, te amo. Es como yo decirte a ti, mi esposa, sabes que te amo mucho, pero soy muy débil y voy y abrazo a otras, ¿verdad? Claro. No es posible. No es posible. Mi amor se manifiesta en esta obediencia, ¿verdad? En esta obediencia y en este entender que hay cosas que tú aborrecerías como mi esposa, que yo no quisiera tocar, precisamente honrando nuestra relación. De la misma manera con Dios, nosotros debemos de aprender que hay cosas que Dios aborrece, como lo es el pecado. Por eso Dios nos llama a la santidad, ¿no? Dios nos llama a la obediencia, a amar lo que Él ama. Si en verdad le amamos, nosotros vamos a procurar deshacernos por completo de aquello que Dios aborrece, ¿no? Y en ese sentido podemos saber que amamos a Dios y podemos saber que amamos la luz, ¿verdad? Pero comienza en este deseo, ¿verdad? En este amor que debemos tener por el Señor. Y esto es lo que sucede, ¿verdad? Que debemos entender que Dios en verdad aborrece el pecado, aborrece la maldad, ¿verdad? Y finalmente va a actuar contra aquel que no decida, que decida rechazarle. ¿Por qué? Porque Dios nos da razones para amarlo de más. O sea, nos está dando constantemente razones para amarlo, razones para honrarlo, porque Él es Dios. Él simple y sencillamente, aunque no lo diera, por lo que es Él, ¿verdad? Como el Dios eterno, maravilloso, ¿verdad? Y finalmente cuando el ser humano no lo hace y decide en su maldad darle la espalda, y si no se arrepiente de esto, cuando el Señor desde la cruz de Jesucristo, desde antes manifiesta su gracia, su misericordia, su bondad, su invitación al arrepentimiento, ¿verdad? Y el ser humano una y otra vez dice no. Estamos viendo en este último tiempo esta generación, ¿verdad? Porque aunque va a haber mucha gente que sí se salve en este tiempo, va a haber mucha gente que va a decir no y un definitivo no, y van a vencer, ¿verdad? Van a vencer en su necedad de decir no quiero una eternidad con Dios, quiero una eternidad sin Dios, pero la tristeza es que no va a ser lo que ellos esperan, ¿verdad? Porque finalmente sin Dios no existe absolutamente nada disfrutable. Muchas veces pensamos que aquello que el gozo, que la diversión, que la belleza, ¿verdad? Que Satanás corrompe, que Satanás lo hace, ¿verdad? Entonces hay gente que quiere quitar la belleza, gente que quiere quitar la diversión, gente que quiere quitar todo lo que sea el gozo, ¿no? No, todas esas cosas las creó Dios. Y cuando no esté Dios, definitivamente no van a existir. Hoy existen corruptas por Satanás de muchas maneras. ¿Por qué? Porque todavía estamos en el tiempo de la gracia, pero va a llegar el momento en que cuando Dios no esté y cuando estas personas quieran encontrar esas cosas, no van a encontrar una sola cosa de ellas, ¿verdad? Pero por esta situación, esta cuestión.
Sí, cuando no cambia nuestra relación con el pecado, nosotros sabemos perfectamente bien que encontramos muchas justificaciones, muchas, porque soy débil, porque no puedo, porque tú no me ayudas. ¿Has escuchado personas que dicen, es que Dios no me ayuda? Así Es que Dios sí. no me... Pero no, tienes que quitar esas mentiras que Satanás ha puesto en tu corazón, en tu mente, de que no puedes, de que eres débil. Es simplemente una decisión de mirar a la cruz del Calvario. Me encanta cómo Pablo dice que con Cristo está juntamente crucificado. Y lo que vive ahora en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Así es, y es una cuestión de fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si tú no tienes una relación con la Escritura, y si tienes esta relación con la Escritura y no la crees y no la honras, nunca vas a ver, ¿verdad? Como dicen, la fe bíblica no es ver para creer, la fe bíblica es creer para ver, ¿no? Dios me ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. El Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de los muertos habita en mí. Ese es suficiente poder. Esa es suficiente gracia para vencer este mundo. Juan lo vuelve a decir en su carta. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Un cristiano puede y debe vencer contra el pecado, porque no es en su fuerza, es en la fuerza, el poder de Dios sobre nosotros. Lo que pasa es que cuando hay una falsa doctrina, o cuando hay, no necesariamente una falsa doctrina, simple y sencillamente puede ser, ¿verdad?, responsabilidad del púlpito, pero también mi responsabilidad. Sí, claro. Si yo no tengo una relación en verdad con la palabra de Dios, si no he recibido doctrina bíblica que me dice quién soy en verdad, también puedo tener como lo estamos viendo. Si yo tengo un Dios azucarado, un Dios dulce que me da y que me dice, y todo se trata de pura emoción, y todo se trata de que voy a llegar a un lugar y algo va a caer del cielo, y tú cámbiame y tú dame, creyendo que por cantar y por adorar voy a cambiar. Esa es una doctrina equivocada. La renovación de mi entendimiento viene a través de la palabra de Dios, y no estoy poniendo en mal el adorar y el cantar, porque es importantísimo adorar a nuestro Rey y a nuestro Señor, pero ahí no viene el cambio. No viene el cambio en que alguien haga así y caiga una fuerza superior que me transforme. No, mi transformación es transformar mi entendimiento, ¿verdad? Renovar mi entendimiento a través de la palabra, y eso me va a producir que yo pueda hacer un cambio en mi vida. Sí, así es un cambio interior que se refleja en tu andar, en tus apetitos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de apetitos? Alguien me pregunta, ¿a qué te refieres? Bueno, las cosas que te gustan. Si a ti te gusta todavía pues convivir con cosas que Dios odia, pues entonces necesitas preguntarte de qué manera has decidido cambiar tu relación con el pecado. Si realmente estás controlado por tus pasiones, por tus deseos, o estás controlado por el poderoso Espíritu de Dios que habita en aquellos que han rendido su vida. Así es, y es un cambio de convicciones, es un cambio de manera de pensar. Sí. Y este cambio de convicciones y manera de pensar solamente lo puede traer la Escritura. De hecho, la Biblia, cuando habla de guerra espiritual, la guerra espiritual ahí es donde se pelea, en la mente, ¿verdad? En los pensamientos, en mi percepción del mundo, en la manera en la que yo me veo, en la manera en la que yo veo a Dios, en la manera en la que yo veo todas las cosas, por qué estoy aquí. Y esa transformación solo la puede dar cuando tú piensas conforme a la palabra de Dios, y cuando tú dejas que el Espíritu Santo transforme tu entendimiento, ¿verdad? Y entonces te fortalece para poder hacer lo que tienes que hacer. Pero bueno, estamos viendo que esta gente que deja y permitió eso en aquellos tiempos, ¿verdad?, es la gente que va a ser martirizada. Ellos es la gente que creyó en Jesucristo. Ahora vamos a ver una diferencia, ¿verdad? Porque dices, bueno, que la iglesia no había sido ya arrebatada. Efectivamente, estamos hablando aquí de los mártires de la tribulación. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos viendo esta cuestión, regresando al tema de lo que está pasando, ¿verdad? Dirás, ¿quiénes son estas personas, verdad? Bueno, como el día de hoy, ¿verdad? Que estamos hablando constantemente acerca de esto, esperamos eso, que en tu iglesia también hablen de todo esto que es el tema de la profecía, que estén hablando acerca de Apocalipsis, acerca de que Jesucristo viene muy pronto, ¿verdad? Y lo que está pasando es que va a suceder, así como la maldad va a crecer, va a haber un gran avivamiento, ¿verdad? Va a haber un gran avivamiento que van a confiar, van a decir, esto ya lo había visto, esto ya me lo habían dicho, esto ya lo había escuchado, ahora toma sentido. Todo lo que esta gente había dicho acerca de Jesucristo es verdad, ¿no? Entonces van a creer.
Y vamos a ver cómo en este avivamiento va a suceder algo. El costo de creer en Cristo, ¿verdad?, va a ser mucho más complicado, porque el costo de creer en Cristo va a ser el martirio, ¿verdad? Va a ser entregar a estas personas que creyeron en Jesucristo, porque debemos saber que el peor enemigo de la mentira es la verdad. Les da un terror terrible escuchar la verdad, lo que es, ¿verdad? El peor enemigo de las tinieblas es la luz. El peor enemigo de la injusticia, pues, es la justicia, y eso no es nuevo, ¿verdad? Los malvados no van a soportar, ¿verdad?, que se les hable y se les diga: oye, mira, ves esta hambre, ves esta guerra, ves esto, viene Jesucristo. Hoy, simple y sencillamente, cuando hablas de esto, el Señor está cerca. ¿Qué es lo que piensa la gente? Esta gente está loca, ¿verdad? O no quieren escucharnos, ¿verdad? Eso lo podemos ver ahora mismo, sistemáticamente, cómo se está silenciando, ¿verdad?, al cristiano de las redes sociales, y hay ya palabras que no puedes decir. Hay algoritmos que cuando tú dices una cosa, ¿verdad?, inmediatamente te empiezan a mandar cuestiones: esto no lo puedes decir, esto no lo puedes hacer, ¿verdad? Hoy mismo vemos también esto, como todo lo que hablamos en nuestros tiempos ya es un discurso de odio, ¿verdad? Hay que callarlos, dice el mundo, y se está viniendo una narrativa que vamos a ver que va a crecer poco a poco, que ha crecido también, que es acerca de que los cristianos son el problema, ¿no? Y debemos tener cuidado, porque a mí se me hace que ellos son los que se van a convertir en terroristas, y ellos son los culpables de todo lo que sucede, ¿no? Y eso lo estamos viendo poco a poco. Hay persecución, por ejemplo, ahorita en este país hay presión y persecución social. Hay persecución laboral, ya comienza, ¿verdad?, con todo esto de las redes sociales. Antes, yo me acuerdo que tú entrabas a cualquier trabajo y ponías ahí donde está: aquí no se puede discriminar, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, ¿verdad? Pero hoy en día, si tú te atreves a poner un post y te advierten en tu empresa, ¿verdad?, que si tú pones un post en contra de la vida de los afroamericanos importa, si tú pones un post de que todos somos una raza, de que sí existe la diferencia entre un hombre y una mujer, que está mal toda esta cuestión, toda esta agenda del LGBT, todas estas cosas, ¿verdad? Si tú lo pones ahí, estás en peligro de que te cancelen, estás en peligro de que te despidan de la misma empresa en la que estás, ¿verdad? Hay persecución, ya comienza, ¿verdad? Pero después de esta persecución se convierte en una persecución gubernamental, porque ya se comienzan a pasar estas leyes, ¿verdad? Y las leyes ya te exigen que no lo hagas, porque si lo haces te puedes meter en problemas, te pueden multar, ¿verdad? De hecho, esto está sucediendo en Europa. Yo he visto algunas noticias, ¿verdad?, de que pastores que predican el evangelio simplemente mencionan la moralidad bíblica acerca de un hombre y una mujer en Génesis. Solo la mencionan, ni siquiera están hablando directamente, ¿verdad?, a una persona en su comportamiento, esto y lo otro, sino lo que Dios dice. Los han metido a la cárcel ya, ¿verdad? Gente en Alemania los han literalmente corrido de su denominación, sí, ¿verdad? Tristemente, donde comenzó la reforma, los están corriendo de allá, y no solamente eso, el gobierno también los está persiguiendo, ¿no? Y es una cuestión un poquito más gubernamental. Después viene una persecución todavía más dura, como la que vemos en China, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que en China te cuesta la vida, literalmente. Te pueden meter a campos de concentración, ¿verdad? Se sabe que están haciendo cosas terribles en China, ¿verdad? Cosas terribles como a las personas que tienen esos campos de concentración, literalmente les venden los órganos, y están ofreciendo, por ejemplo, musulmanes, solamente reciben órganos de musulmanes. Entonces estos musulmanes ricos van a China a comprar y les venden, ¿verdad? No sé cuántos miles o cientos de miles de dólares venden los órganos, ¿verdad? Pero es terrible toda esta cuestión. Pero bueno, esto es hablando de la persecución, porque eso le sucede a ellos y le sucede a los creyentes, ¿verdad? Una terrible persecución. Sí, así es, tenemos que tener en claro eso, ¿no? Dice que el que quiera vivir piadosamente, prepárese para la persecución, ¿no? Todos de alguna manera vamos a padecer esta persecución, unos a mayor escala, sea a través del gobierno, sea a través de grupos de influencia, sea a través de tu familia, pero
tenemos que tener en claro lo siguiente: tenemos una esperanza viva y estar dispuestos a eso. Jesucristo lo perdió todo a causa de llevar a cabo la obra que Dios tenía para él. Tú y yo tenemos una obra que cumplir en esta vida y tenemos que saber en dónde están parados, ¿no? En dónde estamos parados. Así es. Y bueno, imagínate, si esto lo estamos viendo aquí en nuestros tiempos, cómo está caminando esto, en este tiempo se va a intensificar de una manera pues exponencial, bien fuerte. Ahora fíjate, sucede un fenómeno que lo estamos viendo nosotros también, ¿verdad? Cuando esto pasa, todo lo que estamos viendo está pasando a nivel global, ¿verdad? Pero de pronto para la misma cultura se convierte en algo correcto. Sí. Cuando la mayor parte, ¿verdad? Y los que están en el gobierno y los que están allá en las leyes dicen, ¿sabes qué? Es correcto humillar, discriminar, golpear, hasta matar a los que no están de acuerdo con nosotros. Como te decía, hoy pasa esto que eso sería inconcebible hace unos años, ¿verdad? De que te corran por decir una cosa así, ¿verdad? Porque ahora están diciendo que lo que decimos está mal, porque no va de acuerdo con la narrativa, con la cultura, ¿verdad? Y esto está sucediendo, por ejemplo, con el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Bueno, es el odio contra los judíos, pero estamos viendo cómo es un antisemitismo global, lo cual es algo malvado también, ¿verdad? Satánico, ¿verdad? Lugares como Europa, ¿verdad? En Francia, en Inglaterra, ¿verdad? La policía no está haciendo nada, ¿verdad? Y por esta cuestión también que hicieron con respecto a Hamas y los palestinos e Israel, ¿verdad? Donde les han lanzado casi 4.500 misiles, ¿verdad? Muchos de ellos han caído en su misma franja y han matado a los suyos. Los mandan directamente cubriéndose desde escuelas, desde poblaciones altamente civiles, para que Israel responda, ¿verdad? Porque ellos utilizan a esta gente como escudo. Y lo único que están haciendo es querer desacreditar a Israel. No quieren compartir ninguna espacio o tierra. Lo único que quieren es la desaparición de Israel, ¿verdad? Y este gobierno no le interesan a los palestinos para nada. Y lo único que están haciendo precisamente es, cuando reciben dinero, no ayudan a los palestinos, sino que usan ese dinero para hacer más armas y para destrucción, ¿verdad? No hay mejor tiempo que les va a los palestinos civiles que cuando están bajo el gobierno de Israel. Ahí es cuando los protegen. Pero toda esta narrativa global, es a lo que voy, ¿verdad? Que es diabólica, hace que no, ellos son los malvados, hay que deshacernos de ellos. Y esta misma narrativa es la que va a haber en estos tiempos del anticristo, ¿verdad? Los malvados son los cristianos, los malvados son los judíos, hay que acabar con ellos, ¿no? Hay que terminar con ellos, y entonces la persecución social va a ser algo normal, ¿verdad? Sí, como lo está haciendo hoy. Como lo está haciendo hoy. Y no hay otra cosa, otra narrativa en donde se persiga más religiosamente más que a Jesucristo, más que el Evangelio de Cristo. Ese es el atacado, la resurrección. No hay ninguna otra religión, ninguna otra que tenga el nivel de persecución que tenemos los cristianos. Así es, y eso es lo que vamos a estar viendo en este sello, ¿verdad? Y estamos explicando cuál es la razón por la cual de pronto hay tantos mártires bajo el altar, ¿verdad? Pero fíjate, Mateo capítulo 24 también tenemos nos explica a mayor detalle lo que está pasando en este quinto sello. Vamos a estar viendo cómo el Señor, cuando habla en el Sermón del Monte de los Olivos, ¿verdad? Va a coincidir a la perfección, ¿verdad? Ya habló de los jinetes, ¿verdad? De la falsa paz, guerra, hambre, muerte, y después de esto en el versículo 9 nos dice: entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y el Señor dijo: a mí me aborrecieron, a ustedes les van a aborrecer, ¿verdad? Pero es probable que en este tiempo el gobierno esté dirigiendo activamente esta persecución. Y como te decía, lo que sucede en este quinto sello es que la persecución se hace oficial, ¿verdad? Es tiempo de caza contra cristianos y judíos, por eso se hace así. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos y vamos a seguir hablando un poquito más de esto, avanzar lo más posible. No se vayan, quédate en Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, es esencial, como nos dice el nombre de este programa, es esencial conocer estas cosas, lo que está pasando, darle entendimiento, ¿verdad? Lo que está pasando, que tenga sentido, ¿verdad? Y estamos viendo en este quinto sello esta persecución, ¿verdad? Que se desata, se hace oficial, y comienza el mismo gobierno muy probablemente a dirigir esta. Y
como hablamos de todo esto de la narrativa, por ejemplo, global, que hoy se ve en contra de los israelitas, de la misma manera va a haber una narrativa global donde socialmente va a ser correcto aborrecer, perseguir, ¿verdad? Cualquiera, como dice el Señor, que los mate pensará que va a estar haciendo un servicio a Dios, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Les entregarán a tribulación, les matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿verdad? En este tiempo va a haber un sistema religioso falso, ¿verdad? Como lo estamos viendo, hoy el pensamiento humano se está globalizando igual. Todo es global ahora en estos tiempos, ¿verdad? Pero este pensamiento humanista, ¿verdad? Donde yo soy Dios, donde no necesitamos a Dios, todo esto está en cada uno de los países, en todos lados. Escúchalo, ¿verdad? Yo lo escucho en las noticias que vemos alrededor, pero todo esto es global ya, y en ese sentido la palabra de Dios nos dice que va a surgir no solamente un sistema político global, sino va a haber un sistema económico global, lo cual estamos viendo igual, ¿verdad? Cualquiera que se opone a este sistema económico global, lo que sucede es que lo quieren quitar inmediatamente. Lo vimos en la anterior administración en este país, ¿verdad? Inmediatamente dijeron, no está haciendo lo que debemos hacer, con todas estas leyes, ¿verdad? Que surgieron, bueno, por el virus, y luego después, ahora que viene la cuestión del cambio climático, ¿verdad? Van a empezar a poner leyes. Te aseguro que van a empezar a querer hacer otra vez, quédate en casa por el bien de la humanidad, pero esta vez va a ser leyes, diferentes cosas, ¿verdad? Que vienen, todo hay una agenda. Esto es global, un falso sistema económico, ¿verdad? Pero global, un sistema político global, y va a haber también una falsa religión global, ¿verdad? De hecho, este sistema global después se va a convertir, ¿verdad? En una religión donde va a haber un falso profeta, donde el anticristo se va a poner como Dios. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? En este tiempo también todos aquellos que habían creído falsamente en Cristo al principio dijeron, no, esto es verdad, hay que venir al Señor, ¿verdad? Cuando comience la persecución se van a echar para atrás. Como siempre sabemos, la persecución limpia, ¿verdad? Fortalece la fe genuina, ¿verdad? Aquel que ha creído verdaderamente en Cristo, cuando viene persecución y problemas y situaciones, se fortalece y persevera. No así el que tiene una fe equivocada, ¿verdad? El que tiene una fe falsa, una falsa conversión, lo que hace la persecución es que destruye por completo esa falsa fe. Jesucristo lo dice en Mateo 24, 10 al 12, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? Estamos viendo que otra vez, que el que persevera hasta el fin manifiesta que su fe es genuina. El que no persevera manifiesta que su fe no es genuina. No es que esté diciendo el Señor que cuando perseveras te ganas la salvación. No es así. Y después nos dice ahí mismo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Esto me encanta porque podemos ver la mano de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que finalmente el evangelio va a seguir predicado hasta el último día de esta etapa de últimos 7 años de historia en la iglesia, ¿verdad? Dios va a seguir llamando al arrepentimiento, aún el juicio, ¿verdad? Dios está mandando esta cuestión, ¿verdad? Para ver si hay alguien que voltea, y no, va a haber más endurecimiento, ¿verdad? Y fíjate, es interesante que la palabra de Dios nos dice que, fíjate, va a haber 144,000 judíos de diferentes tribus predicando el evangelio. Va a haber 2 testigos durante la segunda parte de la gran tribulación predicando también, hablando desde Jerusalén. Los van a querer matar, pero dice que fuego va a salir de ellos, y aún los van a matar, y sí, al final los van a matar, pero se van a resucitar. Va a ser algo impresionante. Van a estar escuchando, dando el testimonio, Jesucristo, Jesucristo es el Salvador, el fin viene, y la gente va a decir, no, yo no quiero escuchar eso, no quiero escuchar la verdad, justo como hoy. De hecho, antes de las últimas copas va a surgir un ángel que va a estar por todo el mundo igual predicando, predicando constantemente, ¿verdad? El fin viene. Esta es la paciencia de Dios, esta es la misericordia de Dios. Sí, así es, tenemos que estar atentos a estas cosas. Recuerda, esto no va a suceder
cuando la iglesia está aquí, pero que por eso necesitamos nosotros predicar el evangelio, necesitamos saber qué va a suceder, porque ni el día ni la hora nadie lo sabe, no sabes en qué momento. La gente piensa que, como dice Pedro, ¿verdad?, que la paciencia de Dios es tardanza, pero no es así. No, Él está alargando su tiempo, y lo que está pasando aquí, pues precisamente, como decías, ¿verdad? Hoy no hemos llegado a ese momento. Hoy podemos venir al Señor, hoy no tenemos que sufrir toda esta parte, tenemos que predicarlo porque también nos llena de esperanza y nos llena de saber que el Señor finalmente va a terminar su obra. Por eso el día de hoy yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión y que no tengas que ir a la parte complicada. Como te decía, si hoy que es fácil entregarse a Jesucristo no lo haces, ¿qué te hace pensar que en un tiempo que sea difícil y complicado lo vas a hacer? Si hoy no sigues a Jesucristo, cuando lo único que tienes que hacer es confiar, caminar, tomar decisiones, cuando estés en aquel tiempo, ¿qué te hace pensar que lo vas a hacer? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de perdón, ¿verdad? Pero tienes que reconocer que requieres un Salvador, tienes que reconocer que has pecado, tienes que reconocer que hay un solo Dios, ¿verdad?, vivo. Pero tienes que ver también su amor en la cruz del Calvario, que vino hace 2000 años a morir por nosotros, ¿verdad? Entregó su vida por nosotros. Entrégate hoy a Jesucristo, entrégale tu vida y dile: Señor Jesucristo, en este día yo me entrego a ti, Señor. Yo creo que tú moriste por mí. Abre mis ojos para creer. Abre mis ojos, Señor, para poder ver, Señor, las maravillas de tu ley, para poder entender tu sacrificio en la cruz del Calvario. Entiendo mi pecado, entiendo, Señor, que mis pecados me han alejado de ti, que yo he huido de ti, que yo he sido hostil contra ti, Señor, pero hoy veo cómo tú me has seguido persiguiendo, Señor, y cómo tú todavía me ofreces, Señor, perdón, arrepentimiento. Si yo me arrepiento, me ofreces perdón de pecado, Señor, y en este día me arrepiento, me entrego a ti, Señor, te entrego mi vida, dame vida nueva, por favor. Creo que moriste por mí en la cruz, creo que resucitaste al tercer día, creo que estás sentado a la derecha del Padre, creo que vendrás de nuevo a juzgar. Señor, quisiera que me llevaras contigo antes de que todas estas cosas pasaran, Señor. A partir de hoy yo quiero caminar contigo, sabiendo, Señor, que me has hecho una nueva criatura y que me has dado este nuevo nacimiento. Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y esta oración acompañada de fe, acompañada de una decisión, trae un nuevo nacimiento que proviene totalmente del poder de Dios. Así es de que yo te animo a 3 cosas importantes: ten una relación con la palabra de Dios, una relación de oración, y siémbrate en una iglesia. Lee la palabra de Dios, habla con Dios conforme a su palabra es la tuya, y congrégate. Es importante que te congregues. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, todos los domingos, 1 en punto de la tarde. Ahí estamos. Así es, te invitamos. Recuerda, es importantísimo mantenernos perseverando. Hay mucha mentira por todos lados, hay adoctrinamiento por todos lados, ¿verdad? A nuestros niños con caricaturas, con Disney, con todo esto que está vendido, ¿verdad? Y que está pues enseñándole todo esto a nuestros hijos en la misma escuela. Tú tienes que estar haciendo contrapeso. Nuestros jóvenes en redes sociales, ¿verdad?, están siendo atacados. La música, ¿verdad?, están cambiándoles constantemente su entendimiento. Otra vez en la escuela igual les están enseñando muchas cosas que no. Canal MTV también. Canal MTV, todas estas cosas, ¿verdad? Y TikTok, todas estas cosas que tienen algo para adoctrinar a los adultos, ¿verdad? Pues con los noticieros, ¿verdad? Ten cuidado con lo que escuchas, ¿verdad? En todos los noticieros, en todas las cosas que ves, igual redes sociales, también hay una narrativa. Pon atención, necesitas la palabra de Dios, necesitamos congregarnos, necesitamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos, porque Él no miente, el mundo sí miente. Este es nuestro punto. Y bueno, te agradecemos, te invitamos al 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133, todos los domingos, 1 de la tarde, ahí te esperamos. Si no tienes dónde congregarte, ahí estamos creciendo en la gracia, creciendo en la palabra de Dios, en conocer a nuestro Señor. Gracias a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance, gracias Calvary Compañerismo Cristiano por su amor por la verdad, y bueno, pues gracias a ti que estás siempre pendiente. Tenemos nuestro canal en YouTube con más de 500 programas de esenciales, de creciendo en la gracia y de las predicaciones del domingo, una biblioteca amplia y vasta para que tú puedas caminar en fe. Así es, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.